¿Cuál es su opinión sobre una mujer que quiere ser ama de casa? ¿Consideras que es una situación de vulnerabilidad? Si no genera un ingreso, es susceptible de ser controlada por quien provee el hogar, pero si es su decisión propia, ¿qué te metes? Mira, la lucha porque la mujer haga lo que se le dé la gana, si puede, en la medida de sus posibilidades, si quiere ser astronauta y no estudió ni ingeniería astronáutica y además no tiene las condiciones físicas para ser astronauta, pues no puede serlo. Pero vamos, que tenga las mismas oportunidades que los hombres. Un hombre puede ser astronauta si reúne las condiciones. Si no las reúne, pues si yo hoy quiero ser astronauta, me van a decir que no. Bueno. Pero me llama mucho la atención que, me llama mucho la atención que algunos digan que la mujer se ha liberado para hacer lo que yo le digo. Entonces tú tienes que ser ingeniera de minas. Yo quiero ser ama de casa. ¡Ah, no! ¡Uy, qué escándalo! ¡Qué afrenta para todas las mujeres! No, tú tienes que ser ingeniera de minas, bombera, taladora de árboles, capitana de barco, empresaria, algo guay. Porque si quieres ser aquello que a mí no me gusta que seas, pues, está muy mal. No, yo creo que si una mujer quiere ser ama de casa y su pareja y ella llegan a un acuerdo razonable sobre quién aporta qué al hogar, porque dices no genera un ingreso, pues es que sí genera un ingreso. Es decir, y no es que se le pague, no es forzosamente, aunque puede ser un arreglo válido, que forzosamente se le pague un salario, pero ella es copartícipe de los ingresos del marido porque ella hace trabajo en casa. El marido no le está dando su dinero. ¡Ay, te doy para que te compres unos zapatos! No. Los ingresos, si ella hace el 100% del trabajo en casa y él hace el 100% del trabajo fuera, los ingresos son de los dos y se los pueden utilizar los dos de acuerdo, poniéndose de acuerdo. No es que ella no genere un ingreso, la mujer que se ama de casa es una mujer que trabaja y trabaja muchas veces por encima de lo que trabajaría si fuera oficinista, ingeniera de minas o lo que fuera, pues. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso de que ahora las mujeres no pueden hacer lo que ellas quieren porque algunos grupos feministas establecen que no deben hacer. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. ¡Ay, qué bien! Yo quiero ser prostituta. ¡No! Yo quiero ser ama de casa. ¡No! Yo quiero ser actriz porno. ¡No! Déjala. Si está bien formada, si está bien educada, si está preparada, si sabe lo que quiere, si es una persona que tiene todas las características necesarias para tomar una decisión libremente sobre su vida y su cuerpo, tú no eres nadie para meterte. Ni es nadie su padre, ni es nadie su marido, ni son nadie sus hermanos, ni son nadie los machirulos más horrorosos de la sociedad, ni lo son tampoco las que pretenden controlar la vida de las otras mujeres. Eso creo yo. Seguramente me equivoco, y si no, seguramente habrá quien crea que me equivoco.